único que no lo sabe es el entrenador de Ecuador, que hoy le faltó el respeto a la camiseta. Le faltó el respeto a los 40.000, 50.000, ¿cuánta gente había en Filadelfia? 35, 40.000 personas en Filadelfia que viajaron para entrar a la selección. Le faltó el respeto a todos ellos, dando a entender y dándole a entender al entrenador de Costa de Marfil que era una selección menor y que quería resguardar el resultado. ¿Qué resultado querés resguardar, BKCC? ¿Qué querés ser mediocre? Decir, bueno, paso tercero y después vemos. No, tenías que ganarle a Costa de Marfil. Tenías la obligación de ganarle, porque tenías la mejor defensa de Sudamérica. Y si en esa mejor defensa de Sudamérica tu 3 está mal, lo cambiás. Y si necesitas hacer goles, no pones un defensor más, no tirás a todos atrás, pones un número 9. Si tu delantero histórico no da o no le da su físico para jugar 70 minutos, lo pones en el primer tiempo y en el segundo tiempo lo cambiás. Pésimos cambios de Sebastián BKCC, pésimos, pero de los peores que he visto. No sumó minutos Jordi Caicedo, puso a Poroso, sacó a Alan Franco, hizo todo mal. Todo mal. No me pareció un mal partido de Alan Minda, pero ya el encuentro, el segundo tiempo, pedía la velocidad de Nilson Angulo y lo puso tarde. Siempre hace todo mal BKCC. Eso es lo que a mí me da, no sé si bronca, pero me da miedo. Me da miedo porque lo debatimos mucho en los postpartidos y es, Sebastián BKCC puede arruinar la mejor selección de la historia. Porque es la mejor selección de la historia de Ecuador. Y eso no hay discusión. Pero BKCC no cree en ellos. BKCC va a competir cuando todos sus jugadores, incluso Gonzalo Plata, cuando habló con diferentes medios, cuando llegaba a Estados Unidos, dijo: tráiganse valija grande porque nosotros nos vamos a quedar. No venimos a ser competitivos, venimos a ser protagonistas. Cuando Jürgen Klopp lo da como candidato, cuando Rodrigo de Paul lo da como candidato, el único que no cree que esta selección le da para más y puede ganar los partidos es su entrenador. Y mirá que es un entrenador argentino y yo soy argentina. Mirá, que lo podría defender, que podría decir, no, bueno, pero qué buena selección, Costa de Marfil era un rival que ya sabíamos que le ganó a Francia. No me importa si le ganó a Francia, a Corea o a quien sea, porque el primer tiempo fue mucho mejor para Ecuador. Y porque de hecho, si me preguntás, el partido mereció terminar 1-1. Pero es una selección que, por el pensamiento de su entrenador, se cree menos, cuando es mucho, pero mucho más. Sebastián BKCC, ¿cómo vas a responder? Hoy es la prueba de fuego para BKCC. Veremos finalmente si su esquema táctico, si todo lo que ha propuesto con esa línea de 3 funciona en una Copa del Mundo. Hoy jugará ante un equipo que físicamente es superior a Ecuador, cosa por la que Sebastián BKCC ha sacado mucho provecho en eliminatorias. Un mediocampo muy físico, una defensa sólida, que hoy podrá verse superada en esos aspectos. ¿Y cómo interpreto la alineación de BKCC? Eso es lo que me está matando a ver. Interpreto que Alan Franco servirá mucho para apoyo a Vite y a Caicedo. Vite seguramente se soltará en ataque, Franco se caerá mucho esa zona del medio y Joel Ordóñez irá mucho a la lateral por derecha, por eso lo colocan por ahí. Así que todavía me cuesta interpretar si esto es una línea de 3 o una línea de 4. Considero yo que Hincapié caerá más a la defensa y que Alan Minda bajará más a jugar como carrilero. Creo que de esa forma te protege bastante de los extremos veloces de Costa de Marfil. Lo malo es la salida por ese lado. Creo que en un segundo tiempo, si Ecuador sigue empatando en el minuto 70, habrá que poner a Ángelo Preciado sí o sí para que empiece a desbordar. Mi pronóstico, creo que Ecuador va a empatar. 1-1, 0-0, dos equipos muy físicos. Costa de Marfil nos va a ganar en eso y la clave en Ecuador va a ser el contragolpe. Creo yo que no es un partido para tener la pelota porque Ecuador por arriba no crea mucho. Obviamente aquí Plata y Yeboah van a intentar hacer algo, pero no es lo que los caracteriza, no son 10. Así que veamos cómo le sale a BKCC este 11 y creo que va a ser el 11 titular a lo largo de la Copa del Mundo. ¿Tú sientes que Sebastián BKCC se equivocó a la hora de realizar los cambios y es ahí donde Costa de Marfil aprovecha y en esos últimos 20 minutos que dicen meten quinta y nos meten ese gol? Dentro de las limitaciones ofensivas que tiene este Ecuador y por números y data y métrica fija, real, no por mi apreciación, el jugador de Ecuador que más encara y más gana cuando encara es John Yeboah. No sé por qué lo sacó. Ayer no pude preguntarle, yo no tuve opción de hacer pregunta, otros sí, y no se habló del tema. No sé por qué salió Yeboah. A mí también me llamó poderosamente la atención. Franco tenía una molestia en el tobillo, pidió cambio, al igual que Minda, que igual estaba para el cambio ya. Ojo, que Minda en los entrenamientos acá, por información que tengo, la rompió. En los entrenamientos era decidir si iba Nilson o Minda de titular y me dicen mis informantes que lo que jugaba Minda en los entrenamientos era de locos. Pero bueno, no lo pudo hacer ayer y por eso lo sacaron. Aseguran que Sebastián BKCC va a ser el próximo técnico de la selección chilena. Las horas de Nicolás Córdoba al mando de la Roja están contadas, ya que todo parece indicar que a final de año va a dejar el cargo. Ya ahí aparece un nombre muy importante para tomar a la selección chilena y es un entrenador que está disputando la Copa del Mundo. Fue Mauricio Israel que en Círculo Central destapó la bomba y dijo lo siguiente: me llega un texto que dice así: hace poco terminó un partido de fútbol en el Mundial, acaba de perder el futuro técnico de la selección chilena. Más que en el radar, me dan por hecho que BKCC está listo. Tuvo problemas en Ecuador antes del Mundial, estuvo a punto de irse y se quedará hasta el final del Mundial, pero no seguirá. Me han dicho que está listo para ser el nuevo entrenador de la selección. BKCC lleva 21 partidos al mando de la selección de Ecuador, con 8 triunfos, 11 empates y 2 derrotas. Y además ya conoce el fútbol chileno porque en el pasado fue técnico de Universidad de Chile. Sebastián BKCC renuncia a la selección ecuatoriana de fútbol y será nuevo director técnico de Chile. Y es que sí, tal y como lo escuchan, y esta información no sale desde Ecuador, sino directamente desde Chile, donde el periodista Mauricio Israel afirma que luego del Mundial, independientemente de lo que pase con Ecuador, Sebastián BKCC sería nuevo director técnico de la selección de Chile, que ya habría un preacuerdo y que Sebastián BKCC se iría de Ecuador hacia Chile.
Ojalá que sea cierto, por Dios, ojalá que todo esto sea real. Mira, Chile, lo que pasó en el Mundial del 2022 ya quedó atrás. Aquí hacemos las paces, eternamente agradecido, llévatelo. Es un director técnico crack, es un director técnico mundialista, quedó segundo en las eliminatorias. ¿Qué más quieres, papá? Aparte tiene un buen estilo, es un gran científico porque vaya que experimenta, es un crack. Llévatelo, Chile, por favor. No sabes cuánto estamos agradecidos si es que lo haces. Y como te digo, ya lo pasado pisado, lo que pasó ya quedó atrás. Somos hermanos, países hermanos. Sebastián Becasese está ahí para ustedes. ¿Qué esperan? Sí, muchachos, pregunta seria, lo digo totalmente desde la objetividad. ¿Ustedes lo echarían a Sebastián Becasese como director técnico de la selección ecuatoriana ahorita? ¿Por qué me hago esta pregunta? Acabo de ver el tema de Sabri Lamouchi, el técnico de la selección de Túnez, que perdió contra Suecia en el debut mundialista de Túnez. Este es el primer partido que ha jugado Túnez en el mundial. Y pues bueno, ya lo echaron. Y estuve viendo que después de la derrota de Ecuador contra Costa de Marfil, también lo quieren echar. Vi incluso que en ESPN le decían, o sea, sonó fuera de cámaras, que es un pelotudo y que lo cagan a trompadas. Pero por ejemplo yo me preguntaba qué puede hacer Becasese en chances como por ejemplo la de Alan Min de John Yeboah, que le pegaron al palo con el arquero ahí. Es más, lo vi a Becasese frustrado diciendo te pido una. Y queramos o no queramos, o sea, la estadística lo respalda. Su única derrota fue su debut como entrenador de Ecuador y la última ahorita. Yo por eso comparaba con la situación del otro técnico, porque ahora, muchachos, Túnez va a quedar eliminado del mundial y por muchísima diferencia. Va a terminar goleado todos los partidos, es lo más probable. Y la gente quiere sacarlo a Becasese ahorita. ¿Qué? Porque dice también de que hizo mal los cambios. Incluso llegué a escuchar hasta a Davo que dijo que eran buenos cambios. Yo también pensaba lo mismo. Yo no sé por qué la gente se quejó tanto. Puso a Jackson Poroso, que para mí fue el mejor jugador de los amistosos. Y en un partido así, en el que puede haber corners, etcétera, te puede marcar un gol de cabeza. Angelo Preciado lo pusieron porque él dijo de que estaba lesionado después de ese primer tiempo. A la final terminó jugando y entrando bien. Nilson Angulo, el mediocampo estaba totalmente perdido. No le dieron mucha chance para que pueda jugar. Y también lo mismo con la Rola. Es verdad que Becasese a veces no hace cosas que nos gustan, pero creo que el 100% de la culpa no la tiene él. Aquí sí me pueden funar y decir lo que quieran, pero a mi opinión esto es lo que pasa en la selección ecuatoriana ahorita. No puedes echar al técnico que está en tu mundial porque vas a hacer que la selección se vaya más al carajo. Y si Ecuador metía todos esos palos, Mundial de Qatar del año 2022, Ecuador enfrentaba su segundo partido de la fase de grupos ante Países Bajos. Al minuto 58 la selección ecuatoriana tendría una oportunidad de gol en los pies de Gonzalo Plata. Lamentablemente, el tiro de Gonzalo Plata sería el travesaño de Países Bajos. De haber sucedido este gol, Ecuador vencería a la selección europea y por fin hubiese llegado más tranquilo al último partido ante Senegal, ya clasificados a los octavos de final. Lamentablemente la realidad fue otra y Ecuador fue eliminado en el último partido de la fase de grupos. Julio del año 2024, cuartos de final de la Copa América en Estados Unidos. Ecuador se enfrentaba a la vigente campeona de América y al vigente campeona del mundo, Argentina. Al minuto 61, Ecuador tendría un penal a su favor. El encargado de tirarlo sería Ener Valencia. A pesar que el Dibu Martínez se tiró al otro palo, este gol no pudo ser concretado por el capitán. Lamentablemente el travesaño otra vez fue el peor enemigo de la selección ecuatoriana. De haber sucedido este gol, Ecuador hubiese vencido a Argentina por un marcador de 2-1, firmando su pase a las semifinales de aquella Copa América. Y quizá Ecuador hubiese traído por primera vez en toda su historia la primera Copa América a territorio ecuatoriano. 14 de junio del año 2026, Ecuador tenía su primer partido de fase de grupos en este mundial ante Costa de Marfil. Lamentablemente al minuto 22 y al minuto 29, John Yeboah y Alan Minda respectivamente tendrían una oportunidad de gol, pero esta vez el palo nuevamente fue el peor enemigo de la selección ecuatoriana. De haber sucedido estos dos goles, Ecuador ya hubiese firmado su primera victoria en este mundial, sus primeros 3 puntos y llegaríamos más tranquilos ante el partido de Curazao, quizá ya pensando en los 16avos de final. Avisan que Sebastián Becasese tiene todo acordado para ser el técnico de la selección chilena luego del mundial. Todo parece indicar que las horas del interinato de Nicolás Córdoba al mando de la Roja se van a acabar prontamente. Y esto porque se destapó un bombazo y salió un nombre de los grandes candidatos para asumir la banca de la Roja. Y se trata del técnico de Ecuador en la Copa del Mundo, Sebastián Becasese. Esta información la reveló Mauricio Israel en Círculo Central, en donde comentó que le llegó un texto que dice así: hace poco terminó un partido de fútbol en el Mundial. Acaba de perder el futuro técnico de la selección chilena. Más que en el radar, me dan por hecho que Becasese está listo. Tuvo problemas en Ecuador antes del Mundial. Estuvo a punto de irse y se quedará hasta el final del mundial, pero no seguirá. Me han dicho que está listo para ser el nuevo entrenador de la selección. Con esto parece que va quedando en claro que la NFP no quieren esperar a Manuel Pellegrini, quien recién va a quedar libre en junio del próximo año. Una situación que complica al ingeniero para llegar a la Roja, quien va a buscar otro rumbo y parece que todo indica que es Becasese. Sebastián Becasese lo vuelve a hacer. Y es que definitivamente el tipo no se cansa de hablar cada cosa. De entrada acabando con toda la ilusión que pueda tener el hincha ecuatoriano, diciendo que él no promete resultados y que nuestra selección no tiene la obligación de ganar nada. Y sí, puede que el tipo tenga la razón, pero no puedes decir públicamente este tipo de cosas cuando tienes un grupo de chicos que ha logrado cosas importantes en sus clubes. Y claro, que también sueñan hacerlo con su selección. Lo irritante que es escucharlo decir que quiere defender como el Arsenal y atacar como el Barcelona cuando ni siquiera sabe alinear a sus jugadores. Porque es así, en las eliminatorias fue invento tras invento y lo sigue haciendo. Y para cerrar con broche de oro, quiere ganar méritos que ni siquiera son de él. Becasese declara
declaró textualmente: todavía hay una creencia instalada de que para debutar hay que tener 22 o 23 años. Nosotros quisimos romper un poco con eso, hicimos debutar a Darwin Guagua y se formó un escándalo nacional porque parecía que estábamos poniendo a un niño. Cuando lo de Guagua ni siquiera fue por la edad, fue porque el chico no había debutado en primera y también porque muchos no lo conocían. Y antes de él hubo un tipo llamado Gustavo Alfaro que hizo debutar con 18 y 19 años a chicos que ahora son base importante de esta selección. Ya no sorprende nada con BKCS porque a veces el tipo parece que es nuestro propio enemigo. Y por favor, chicos, trabajen la definición. Hablando del partido de ayer, más análisis de eso, para mí fue un segundo tiempo totalmente terrible. O sea, no entendí los cambios de BKCS. Tipo, meter a Poroso, que nunca ha jugado en ninguna eliminatoria. Sacar a Yeboah, que era el único que estaba atacando. El cambio de Minda por Angulo. No me molestó tanto, pero tampoco sirvió para nada. Meter a Rodríguez, que yo dije, el único que me gustó ahí fue Ángelo Preciado, en mi opinión. Pero fue como que no hicieron nada, solo estaban defendiendo ¿qué? El empate. O sea, como que ni siquiera estábamos ganando. Y eso es lo que pasa, cuando juegan mucho abajo, pierden una gol. ¿En qué? En el último minuto. Entonces fue terrible. Uno de los peores partidos que he visto de Piero Hincapié. Hincapié, te amo con mi vida. Pero terrible, o sea, ayer él no se hallaba, perdía todas. O sea, la verdad es que uno de los peores partidos que he visto, al menos del segundo tiempo de la selección, porque el primero sí estuvo bien. Y por favor, chicos, trabajen la definición. 4 palos. O sea, vamos a trabajar eso, pero bueno, ya está, ya lloramos, ya contra Curazao vamos a cantar fuerte, el himno, las barras, todos los que están allá en Estados Unidos. Vamos a alentar a la selección porque nada está perdido. La verdad es que fue el primer partido y nos falta mucho por recorrer. Esta selección tiene mucho para dar y no nos vamos a morir. Y no hay que culpar a la estatua de Rocky ni nada. Vamos a seguir apoyando. Hay que matar esas creencias. Creo que voy a hablar por miles de ecuatorianos que se dieron cita en Filadelfia para ver a la selección ecuatoriana el día domingo. La gente no está enojada. La gente está dolida, señores. En realidad, ustedes saben lo que está pasando actualmente en Estados Unidos con las políticas migratorias. Hay muchísimos ecuatorianos que no cuentan con un documento, que no tienen un Real ID para viajar, que les da miedo viajar con un pasaporte. Y dejaron todo eso de lado. Hay muchísimas personas que se arriesgaron, pero hay otras personas que también decidieron viajar 48 horas para ver a la selección. En carro, en bus, hicieron travesías inexplicables porque conocí muchas personas que lo hicieron. Claro, vimos un primer tiempo que en realidad la selección lo intentó, lo dio todo. Lamentablemente no entró el gol, pero vimos un segundo tiempo, en cambio, irreconocibles, que no sabíamos qué era lo que pasaba. Salieron a aguantar el resultado, salieron a aguantar el empate, cambios absurdos. Y claro, eso es lo que le duele al ecuatoriano. Hay muchos ecuatorianos que incluso dejaron de pagar la renta el día que era. Hablaron para decir, espérame, ¿sabes qué? Tengo esta prioridad, porque lo pusieron como prioridad. Hay un montón de personas que no han podido salir de Estados Unidos 20, 30, 40 años y lo único que querían era compartir un momento con su gente, su comida, sus tradiciones, sus colores. Vimos en televisión, fue una locura. Todo el mundo estaba hablando del banderazo de Ecuador y de tantas personas que se dieron cita en el Philadelphia Stadium el día domingo. O sea, eso fue noticia mundial. Y claro, vimos un partido que en realidad deja mucho que decir. Eso es lo que le duele al ecuatoriano. Hay muchísimas personas que están endeudadísimas porque, claro, la persona que compró el boleto de una al contado, que compró cash, no es la misma economía de la persona que tuvo que diferir el boleto a 12, 24 meses. Que, no sé, le pidió prestado a todo el mundo para poder asistir a su primer mundial. Y sí, claro, muchas personas van a empezar a decir, no, pero es que eso no era prioridad, ustedes sabían lo que pasaba. Pero la gente se ilusionó. La gente tiene fe en la selección, la gente siempre espera un poquito más de los jugadores. Y siento que las cosas lamentablemente no se dieron, pero el ecuatoriano está dolido, el ecuatoriano no está molesto, el ecuatoriano está dolido, porque duele ver que tu selección no lo entrega todo. Escuchen. Periodistas argentinos de ESPN olvidaron apagar su micrófono y terminaron destrozando a BKCS. Como yo sé que tú eres sapo, ve que te lo destapo. Tras la derrota de Ecuador, en plena transmisión de Sports Center Night, pasó algo que no debía escucharse. Apenas terminó la intro del programa, los micrófonos seguían abiertos y se escaparon unos comentarios ñaños bastante picantes. El primero fue directo al mentón. Escuchen. Pero eso no fue todo, porque apenas terminó esta frase se escuchó una todavía peor. Escuchen. Yo lo cago a trompadas. Sí, así como lo oyes, mientras en Ecuador muchos siguen discutiendo que los cambios de BKCS fueron un desastre, allá en Argentina tampoco quedaron muy felices con el entrenador. Y aquí yo te tengo dos preguntitas. La primera, ¿estás de acuerdo con los argentinos? No, mentira. Y la segunda, ¿BKCS es el gran responsable de la derrota de Ecuador? Yo sapeo,
Tú comentas. Ya sabes, yo soy Tomás Álvarez y te estaré leyendo los comentarios, ñaño. Pilas. Gente, al fin BKC reconoció que es el culpable de todo. Aunque poquito tarde, ¿no? Es que BKC en rueda de prensa post partido contra Costa de Marfil obviamente terminó dando declaraciones, empezando con que la derrota termina siendo injusta. Tuvimos bastantes argumentos para demostrar de que teníamos con qué ganar el partido. Y pues realmente el resto de la rueda de prensa terminó realmente pidiendo perdón, que yo, me sorprendí. Dije, al fin BKC termina reconociendo y dice de que sí, esta vez él es el culpable, la gente lo tiene que señalar a él, porque él es el causante de todo esto, ya que él no terminó respondiendo como así lo hizo la gente hoy en el estadio, que estaba llenísimo. Y pues por último terminó diciendo de que la gente todavía a pesar de esto tiene con qué creer y que crea, porque aún quedan 2 finales y tratarán de que esto sea diferente. Hay una cosa que decir, pero qué feo planteamiento tuvo este hombre durante todo el encuentro. ¿Por qué? Porque para empezar, antes del partido me entró ciertas dudas de la alineación, porque ¿cómo vas a poner una línea de 3 defensas? Y que bueno, ya está bien que seamos y que tengamos una de las mejores defensas del mundo, pero que tampoco puedas poner una línea de 3 contra unos tucos, contra unos manes que juegan en la Premier League, que juegan algunos en Europa. Tampoco puedes ponerlo así, ¿ya? O sea, está bien que tengamos la mejor defensa, pero tampoco así. Uno más. Con cuatro defensas ahí en esa línea, para de contar. Y la verdad que mereció más ser titular Nilson Angulo que Alan Minda, porque Alan Minda fue erróneo y pésimo papel en los primeros minutos, el primer tiempo. Y es entendible que lo hayan sacado en el segundo tiempo, porque no rendía más, cometía errores, sí. Algunas jugadas sí llegaron a ciertos aprietos a Costa de Marfil, por ejemplo la de Palo, o sea, que bueno, lamentablemente no entró, pero sí que fue una de las grandes jugadas. De ahí el resto fue muchos errores, llegaba al ataque, luego se iba para atrás o las perdía. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan? Yo los leo por acá. BKC es un técnico que siempre ha sido perdedor. Usted está con proceso de defensa y justicia, no ganó nada, serio. ¿Y la Sudamericana? No, él gana la Recopa, un equipo armado. ¿Qué Sudamérica? Okay. El que armó el proceso de la Sudamericana tiene el mérito. Él no gana nada. Tiene el récord del peor equipo en la historia de la Liga Española con el Elche. Lo botaron a patada y llevó a Benedetto, que usted está hablando de Benedetto, lo llevó a Benedetto. BKC en Argentina, ni hablar de lo que le quiso enseñar a Messi, porque eso es para irme. A Salvio, que era extremo, lo ponía de 4. Estas cosas las ha hecho siempre. En equipos con, si quiere, más renombre. Y a mí me molesta, que yo siento que BKC se ríe del fútbol ecuatoriano. Eso es lo que me molesta. No voy a hablar de su pasado, hablo de su presente. En Ecuador no hay un Haaland, es tu trabajo. Ganas más que Scaloni, que es campeón del mundo. Busca un Haaland. Yo a BKC, porque yo lo he visto más comiendo sushi en San Borondón que lo he visto en una cancha del fútbol ecuatoriano. Por eso a mí me cae mal. Porque yo voy de gratis a la cancha. Y este señor que le pagan 2 millones al año no va a ver un partido del fútbol ecuatoriano. Entonces, el técnico a mí me parece un chiste. Se salva porque Ecuador tiene una plantilla espectacular, que no la armó él, la armó Alfaro. Así que dejemos darle mérito a este personaje. Ni Álvarez, ni Quinteros, ni Sampaoli, ni Pellegrini. Este sería el próximo nuevo DT de la selección chilena. O al menos así lo dan por hecho o en los medios de comunicación. Atención a todo el hincha nacional, porque el DT de 45 años, Sebastián BKC, podría dejar la banca de Ecuador. Mencionan que el DT lo pudo haber dejado antes del Mundial, pero prefirió quedarse. El alto sueldo y una mala campaña del Mundial 2026 para Ecuador podrían ser las llaves para que salva BKC. Hasta mismos acercamientos habría tenido con la selección chilena. Conversaciones reales. A ver, por ponerlo en la balanza, por dejarnos último, por cobrar 3.7 millones de dólares y además abandonar las clasificatorias antes por no clasificar a dicho mundial, no está tan caro. Gareca percibía sobre los 300 millones de pesos APP mensualmente cada 30 días. A diferencia de nombres como los de Sampaoli, como los de Pellegrini, este no sería un problema económico, o al menos por el historial que se tiene, ya que anualmente percibe en Ecuador 2.4 millones de dólares. Algo así a 200 millones de pesos mensuales. Y BKC Ecuador por su parte esperando lo que pueda pasar en el Mundial. Ecuador ya perdió el primer partido contra Costa de Marfil y ahora tendrá que ganarle a un difícil Alemania. Como puntos a favor y importante, BKC conoce el medio además de ser campeón de la Copa América 2015 y de la Copa Sudamericana 2011 como ayudante técnico de Sampaoli. Títulos importantes, el 2021 ganó la Recopa Sudamericana versus el Palmeiras, siendo campeón de la Copa Sudamericana y defendiendo los colores en ese tiempo de Defensa y Justicia. Y a ti, hincha nacional, hincha de la selección, humo o rumor, ¿será verdad? ¿Existió el telefonazo? ¿Llegará después del Mundial? ¿Qué te parece a ti, BKC? ¿Será una buena opción? Te leo, me lo comentan. Yo creo que este grupo de jugadores en el aspecto individual no tuvimos antes, con este roce internacional. Yo creo, y no voy a cambiar ahora, salvo que me demuestre que pasamos ese quinto partido, tenemos un gran plantel, pero no tenemos un técnico a la altura de esos jugadores. Te voy a decir algo. Dice que BKC no está a la altura. No, para mí no. Te digo algo. Si el técnico trata de imponer la táctica sobre el talento futbolístico, no le puede ir bien a la selección ecuatoriana. A esta selección hay que dejarla volar. El entrenador, si el técnico es a defender, al empate calceta. Pero la selección tiene que dejarla que por sí mismo se exprese. Que el equipo ataque cuando tenga que atacar. Pero es que no hay con quién atacar, compañeros. Pues. Pero que no sea una dictadura del banquillo la que se imponga sobre el talento de los jugadores. Este entrenador privilegia más la parte táctica sobre las individualidades y la capacidad que tiene esta selección. Esta es la mejor selección que hemos podido tener de las 5 clasificaciones. Pero no es la mejor delantera que hemos tenido. No hay. Pese
máximo debut de Ecuador en el Mundial. Ahora se entiende por qué en Ecuador habían tantas críticas contra Sebastián Beccacece. A su selección le falta el gol y sobre todo tiene un planteamiento muy defensivo que solo prioriza el empate. Este Mundial lo está dejando claro. Si te dedicas únicamente a cuidar el marcador, lo pagarás caro. Ecuador tiene graves problemas y una ausencia de gol. Y también un exceso de confianza con Pacho, Moisés Caicedo y un mal partido de Hincapié. Ecuador tiene un gravísimo problema de gol. No genera, no rompe líneas y no transmite la sensación de que puede darle vuelta a un partido complicado. Con este resultado, Ecuador no solo tiene que ganarle a Curazao, tiene que hacer lo mismo con Alemania. Y si no lo hace, chao, eliminado del Mundial. La información de última hora que viene desde Chile habla de un comienzo de negociaciones entre la Federación Chilena y Sebastián Beccacece. No hay nada oficial, pero ya en Chile, extraoficialmente, se está manejando esa posibilidad. Bien. La derrota de la selección y la tristeza de un país tiene nombre y apellido. Sebastián Beccacece, técnico de la selección. Técnico que nunca debió llegar a dirigir a la mejor generación futbolística de todos los tiempos del fútbol ecuatoriano. Jugadores talentosos, tenemos la mejor defensa de Sudamérica. Pero ¿de qué sirve si no tenemos gol? Tenemos a uno de los mejores jugadores del mundo, que es el Niño Moy. ¿Pero de qué sirve si no tenemos gol? Y es que esto, aunque la derrota fue sorpresiva para todos, ya se veía venir. Ecuador, de sus últimos 10 partidos, empató 6. Y en casi la mayoría de los partidos, apenas marcó un gol. Entonces, ya más o menos se veía venir esto, pero la derrota nos tiene desilusionados, nos tiene triste y nos tiene sorprendido. Esperemos que contra Curazao sea completamente distinto. Tenemos buenos jugadores, pero lamentablemente a Ecuador le falta director técnico y goles. El que no las hace, las ve hacer. Eso define el partido de Ecuador, su gran inicio en la Copa Mundial 2026. El peor escenario que uno se puede imaginar. Es verdad que contra un rival muy difícil, es verdad que Costa de Marfil es mucho físico, fueron jugadores muy fuertes, es verdad que aún hay chances, es verdad que es el primer partido. Todo eso es verdad, pero también es verdad que hoy Ecuador dejó unas impresiones muy negativas. Pésimo, totalmente. Este es el fútbol que ha demostrado tener el director técnico Beccacece. Jugar para atrás, retroceder, no ir para adelante. Es lo que Ecuador vino demostrando todo este tiempo y es lo que hizo en gran parte del partido. La verdad es que tuvimos una parte del primer tiempo que dominamos, pero incluso hasta ahí está el error. Señor Ener Valencia se come goles abajo del arco. No se puede jugar así. Así no vamos para ningún lado. Malo, muy malo lo de Ecuador. Seccionar. Y como dije, cierto es que es el primer partido. Es verdad que con las reglas de este mundial aún hay esperanza de más. Pero hoy Ecuador deja unas impresiones muy negativas. Señores, el combinado tricolor ha perdido en su debut en la Copa del Mundo. Es una falta de respeto que esté hablando Beccacece con la gente de Chile estando ahí. Yo la información que recibí la semana pasada fue que la federación ya conversó con 4. Si me preguntas a mí, creo que hay con uno muy avanzado. Perfecto. ¿Tiene el nombre en reserva? No, el nombre no me lo han dado. Lo único que digo que me subo a lo mismo que dijo el Nico. Si Beccacece habló con Chile estando, ya me parece poco insólito. serio. 1, 2. ¿Estamos hablando de que tendría que hacer un acuerdo con el NFP por la demanda? Claro. Yo no sé si se mantiene o no vigente. Claro. Hubo una demanda en su momento. Sí, nos demandaron por todo, él y el otro caballero, hasta el INAF. 3. Hay una evidente cercanía de Beccacece con los representantes, fue algo que se le criticó mucho en Ecuador. Y que si él está en esta posición de conversar con otro, es porque, porque ya saben que los ecuatorianos, a los ecuatorianos los aburrió. Y 4, confirmado que Braga Nica el representante. Calza el escenario para que la federación tenga un chichecito para poder manejarse, pues si como se quieren pasar de un lado para el otro. No sé si el nombre, no por una cuestión de futbolística, es por todo lo que lo rodea. A él, a San Paolo, a nuestra federación. Te llama un cabro de O'Higgins que es bueno o es malo, pero está en la duda, y vamos a decir que sí, y ensuciamos al cabro. No, y es que ellos trabajan de esa forma, claro, porque ellos siempre andan entre lo que en la oscuridad.